Y ahora lo que se espera del Fondo Monetario allá en Washington también, ¿no? Bueno, ha sido un día con enorme carga informativa. Ya estaba previsto que lo fuera por el tema del paro, por la presencia de Macri en Nueva York, pero se superpuso el anuncio de la salida de Caputo del Banco Central y eso obviamente agitó todo el panorama económico y político acá y en los Estados Unidos. La expectativa respecto del acuerdo es muy fuerte. Hoy Macri confirmó que estaban pensando que mañana se va a firmar. Sí. Él está regresando esta noche, pero se queda Duhovne allá y participaría del anuncio del fondo, ¿no? Bien. Sobre la salida de Caputo, ¿más inoportuna que esperada, que inesperada, dirías vos? Bueno, durante todo el día, obviamente, la sorpresa para todos los que no somos ese pequeñísimo grupo que aparentemente ya estaba notificado de la voluntad de Caputo de salir del Banco Central, con lo cual parecería haber consenso respecto de que estaba establecido que con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Caputo iba a dejar su cargo. Eso parecería ser cierto. Lo que hay mucha diferencia respecto del timing de hoy. Esto tiene que ver si hoy era el mejor día para que Caputo se apartara o no del cargo. Y decimos hoy porque estaba Macri, se encontraba con Lagarde, estaba frente a inversores en Nueva York, había una expectativa respecto del acuerdo. Era una situación un poco extraña para anunciar a larga distancia la salida de Caputo. Claro. Y en este punto daría la impresión de que fue imprevista, de que hubo alguna conversación o discusión con Peña y con el propio Macri respecto de cómo articular este anuncio. Caputo sostenía que era mejor hacerlo hoy y no enturbiar el anuncio de mañana. Ese fue el argumento que finalmente se dio. Por otro lado, hay otros que dicen, bueno, en realidad podría haber esperado un poco más. Bueno, él no quería ser parte de este nuevo acuerdo concretamente porque tiene diferencias con los aspectos que tienen que ver con el rol que va a tener el Banco Central a partir del nuevo entendimiento con el Fondo Monetario. Que es un rol, digamos, que tiene que, de alguna manera, compartir con el fondo. Bueno, en realidad El fondo claramente pone condiciones. el fondo está poniendo condiciones. Claro. Y yo creo que una de las miradas que hay que tener sobre esta nueva etapa es que el fondo está marcando algunas pautas respecto de lo que entiende que debe ser el desempeño de la economía y el manejo de la economía a partir de este segundo acuerdo. Obviamente yo creo que influye el haber incumplido la primera parte. En este segmento, que todavía no conocemos porque hasta que no se revela la letra chica, solo hay especulaciones. Se supone que hay tres aspectos que están en la parte más importante de la negociación. En primer lugar, si hay un monto superior a los 50.000 millones de dólares que se comprometieron en la primera parte del acuerdo. En este sentido, hubo dos versiones. Caputo estuvo hablando todo el tiempo de que iban a ser entre 15 y 20.000 millones más. En Hacienda hablaban de entre 3 y 5.000. Sí. Y ahora te voy a explicar por qué viene esta diferencia. Sí. Este es el primer punto que mañana se va a dilucidar. Yo te diría que está más cerca de lo de Duhovne que lo de Caputo. El segundo aspecto es si se adelantan partidas respecto al cronograma inicial. El gobierno dice adelantemos el envío de dólares para calmar los mercados. Sí. Y el tercer punto tiene que ver con que el Fondo Monetario no está de acuerdo con que el Banco Central tenga una intervención directa para frenar posibles escaladas del dólar. En este punto, Caputo está en disidencia, dice no puedo estar maniatado para enfrentar corridas como las que se generan en la Argentina, que tienen muchas particularidades, y en consecuencia, y aquí se vincula con el primer punto, necesito una espalda más grande, sí, para poder jugar en esta timba del dólar y poder amedrentar a aquellos, claro, que quieren correr contra la moneda. Claro. Como el fondo lo que plantea es, yo no estoy de acuerdo con gastar dólares de los miembros del Fondo Monetario para frenar corrida del dólar, que en el fondo son dólares que según la visión del fondo, sí, tienen un uso no prioritario. Por, sí, ejemplo, gente que piensa ahorrar en dólares o que se va al exterior con esos dólares. Dice, no vamos a financiar con dólares del fondo. Pero el combustible está dolarizado. Claramente. Eso la gente del fondo lo debe saber. Después viene el efecto sobre la economía real. Sí. ¿Se entiende? Que es lo que vos decís. El combustible sube, eso tiene un impacto, claro, directo en la inflación. Bueno, el fondo dice, esto tiene que ser libre flotación. Solamente puede haber algún tipo de bandas generales, pero no podemos fijar una intervención directa. Solo admite
el método de subastas, que ya se ha demostrado que no es funcional. Este es el corazón del desacuerdo de Caputo con el nuevo acuerdo que se está por lograr con el fondo, lo cual hace prever que en este capítulo el fondo va a ser inflexible, no va a permitir intervención directa, solo subastas como venía haciendo hasta ahora Caputo, con poco éxito, ¿no? Bien, bueno, dicho así podemos suponer que va a subir incluso el dólar, pero bueno, veremos en los próximos días. Bueno, habrá que ver. Si no va a intervenir el central. Bueno, habrá que ver porque vos vas a tener mañana, por eso es muy importante que el anuncio sea rápido. Sí. Y Macri y Duhom le dijeron que va a ser mañana, por fuentes también un poco por abajo dicen sí, va a ser mañana. ¿Por qué? Porque justamente quieren contrapesar el efecto negativo que puede tener sobre el mercado la salida de Caputo, que hoy estuvo inquieto, con un rápido acuerdo con el fondo. Bien. Entonces, es decir, obturamos cualquier inquietud diciendo, bueno, ya tenemos un nuevo acuerdo, ya tenemos un nuevo presidente del Central, reacomodamos las piezas y salimos adelante. La página política, Jorge, fue el paro, terminó claramente con los medios de transporte siendo parte del paro, fue contundente, ¿verdad? Sí, fue un paro muy importante, sacando algunos gremios minoritarios que no intervinieron. Hubo gente que obviamente también se trató de dar maña para poder ir a trabajar, pero los piquetes también. Los piquetes contribuyeron, pero sobre todo lo que contribuye siempre en estos casos es la ausencia de transporte público, que es lo que más afecta a la gente a la hora de ir a trabajar. Esto está claro, de alguna manera los gremios se llevaron la imagen que buscaban de paralizar la actividad económica mayoritariamente en este día, en el interior también se sintió fuerte. Ahora, si miramos un poco hacia adelante, te diría que tendríamos que tratar de identificar dos elementos importantes. En primer lugar, a las demandas que hizo la CGT y el moyanismo y demás, ¿el gobierno las va a atender, va a cambiar algo? La respuesta es muy poco probable, porque el set de demandas empieza con el cambio del modelo económico, algo que el gobierno no va a acceder. Un acuerdo para evitar despidos, algo que el gobierno a regañadientes hizo hace 2 años y salió muy mal. Lo único que podría haber es que el gobierno se manifieste prescindente de los acuerdos de paritarias, que es una de las demandas que están haciendo los gremios. Pero te diría que no va a salir corriendo el gobierno a decir tenemos que dar ya una respuesta a las demandas del paro. Al contrario, va a apostar a tratar de fracturar aún más ese frente gremial muy disperso y en todo caso convocará a los que entiende que son dialoguistas y dejará a los más combativos de lado. Y esto tiene que ver con el segundo punto importante que hay que mirar de ahora en más. Hoy nosotros vimos 2 fotografías separadas, Moyano, Palazzo, Baradel, por un lado los combativos, el triunvirato de la CGT, donde básicamente están los gordos y los independientes por el otro. Solo hoy coincidieron en el objetivo de hacerle un paro a Macri, que venían demandando el sector duro y terminó accediendo el sector más dialoguista. Ahora daría la impresión de que no hay cohesión o articulación a partir de mañana, que otra vez se van a dividir las aguas. Hay un sector que dice tenemos que hacer 2 o 3 medidas de fuerza más de acá hasta fin de año, y el sector más dialoguista dicen pensémoslo, evaluémoslo, ya hicimos esta medida. Pensemos si no hay que graduar un poco más ese tipo de acción. Eso puede generar más rispideces en el triunvirato, que ya las tiene, y en todo caso volver a reactivar o reverdecer la discusión sobre si se renueva o no la conducción de la CGT. Con lo cual, ese es de alguna manera el mejor reaseguro para el gobierno de que dentro de un mes no tienen otra movilización y un frente cohesionado, que es lo que más teme el gobierno. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A vos, Juan. Hacemos el corte y enseguida volvemos con este tema. Ya viene La Nación PM. ¿En manos de quién queda la economía ahora después de la salida?